Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ¿cuál es el mayor pecado que se puede cometer? Muchas religiones hablan de pecados, constantemente están hablando de pecados. Inclusive mencionan 7 que son capitales, es decir, principales, o de donde derivan los demás, los otros pecados. Según la costumbre religiosa, son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero pongamos a prueba esta lista de pecados principales o pecados capitales. Y para esto vayamos a nuestra piedra de toque, a la Biblia. Según el diccionario, la ira es lo que causa enojo. En este sentido, la ira sería el pecado principal o capital, de donde deriva el pecado secundario, el enojo. De acuerdo con esto, el que se enoja estaría cometiendo un pecado. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, este es Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De este y de otros versículos sabemos que Jesús nunca pecó. Entonces, cualquier cosa que Jesús haya hecho no puede ser un pecado, porque estaría en contradicción con la verdad. Ahora vayamos un paso más allá. En Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Si usted lee el contexto, cuando dice ellos callaban, se refiere a los fariseos que estaban allí. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con amor, con alegría, con gozo y entusiasmo y feliz por lo que estaba viendo. No, ¿verdad? Ahí dice, con enojo, mirándolos alrededor con enojo. Jesús nunca cometió pecado, pero en este versículo, él miró a los fariseos con enojo, ¿verdad? Veamos Efesios capítulo 4, en los versículos 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que usted puede sentir ira en un momento dado sin llegar a pecar. Esto es siempre que esa ira no perdure en el tiempo, ni le dé espacio al diablo en su corazón para que él aproveche la ocasión y produzca mal en usted. ¿Ve? Si usted se enoja o es movido a ira, y ese enojo o esa ira se incuba en su corazón, entonces usted abre su mente para que el adversario lo influencie, y con esto viene el pecado. ¿Ve? Pero un enojo como este que vemos aquí, y este de Efesios que dice airaos, o sea, uno se puede poner bravo porque, uno es un ser humano, ¿no? Uno es una persona de carne y hueso, que hay cosas que le molestan, pues, hay cosas que uno ve y le caen mal, y entonces, bueno, causan enojo.
Pero ahora, si uno permite que ese enojo llegue al corazón y uno lo incuba allí, y entonces uno empieza a actuar según ese enojo, no según la palabra de Dios, esto fue lo que hizo Jesucristo. ¿Ves? Jesús no funcionó, no hizo las cosas de acuerdo con el enojo, no por el enojo, no, sino por la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, con esto hemos demostrado que esta lista de pecados capitales o principales pues carece de autoridad dada por Dios, porque no está basada en la exactitud de la palabra de Dios. Pero antes de continuar adentrándonos en este tema de esta enseñanza, les explico un poco el término piedra de toque que usé hace un momento. En la antigüedad, los cambistas y comerciantes poseían una piedra plana, dura y de color oscuro que no podía ser atacada por los ácidos. Ella era inocua a los ácidos. Usted le echaba el ácido y no era que reaccionaba, se degradaba. Ella resistía los ácidos, ¿no? Esa piedra le servía para comprobar si una moneda o una joya era de verdad de oro o de plata. Entonces se frotaba la joya o la moneda sobre la piedra, produciendo una raya. De acuerdo con el color de esa raya que producía esa moneda o esa joya sobre la piedra, se determinaba si era falsa o verdadera. Por esto, el diccionario de la lengua española recoge uno de los significados de la expresión piedra de toque como aquello que permite calibrar el valor preciso de una cosa. Por esto, para el cristiano, la Biblia es nuestra piedra de toque. Es ese instrumento que nos permite distinguir lo genuino de lo falsificado. Si no tenemos la Biblia, pues ¿cómo discernimos una cosa de la otra? ¿No? Hay personas que se apoyan en la palabra de Dios en un versículo que dice que escudriñadlo todo, desechad lo malo y retened lo bueno. Y entonces por ellos agarran y dicen, déjame buscar en internet, en cualquier sitio, información sobre Dios, pero dejan la Biblia. Si tú dejas la Biblia, ¿cómo puedes saber si esa información que tú estás buscando, recibiendo, es verdadera o falsa? Usted tiene que agarrar la Biblia y esa información tiene que pasarla sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y es ella la que le va a decir esa información es correcta o es falsa. Entonces, por eso yo digo que la Biblia es nuestra piedra de toque. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la piedra de toque porque es lo que nos permite a nosotros discernir, distinguir lo genuino de lo falsificado. Pero volviendo al tema, tenemos que estos 7 pecados capitales que a alguien se le ocurrió numerar como capitales, como principales, ¿no? Yo no estoy diciendo que en esa lista no haya pecados, por supuesto que muchos de ellos son pecados, algunos quizá no. A alguien se le ocurrió decir que eran los pecados capitales, los principales, los más grandes, los mayores. Pues nos damos cuenta que pudiera haber algo todavía superior a eso. Si usted le consultara a los miembros de una misma congregación o iglesia, ni siquiera a personas de diferentes iglesias, sino a personas de una misma iglesia, sobre cuál es el pecado más grande que se puede cometer, encontraría las más diversas respuestas. Uno posiblemente diría que es el asesinato de un inocente, otro diría que es el incesto, un tercero aparecería por ahí y expresaría que el mayor pecado que se puede cometer es aborrecer a sus padres o a sus hijos, y cualquier cantidad de otras respuestas. Pero la respuesta a esta interrogante la encontramos nuevamente en nuestra piedra de toque, en la palabra de Dios. Mateo 22, versículos 36 al 38 dice: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, la lógica nos dice que si el primer y gran mandamiento es amar a Dios, entonces el primer y más grande pecado que se puede cometer es transgredir este primer y gran mandamiento. En otras palabras, el pecado más grande que se puede cometer es no amar a Dios, es quitar a Dios del puesto primerísimo en nuestras vidas y colocar alguna otra cosa en su lugar. El pecado más grande es amar algo por encima de Dios, es no amar a Dios. Observe algo importantísimo acá. Cada uno de nosotros, antes de conocer la exactitud de la palabra de Dios, no amábamos a Dios porque no se puede amar a quien no se conoce. Si usted no conocía la palabra de Dios, usted no conocía a Dios. Nadie me va a decir a mí: no, yo conozco a Dios y no conoce la palabra de Dios. Es imposible, porque Dios se conoce únicamente por su palabra. Dios es su palabra y la palabra es Dios. Así es. En Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice: y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amar a Dios porque le hemos conocido y hemos entendido que Él nos amó primero, a eso se le llama cristianismo. Decir que uno ama a Dios sin conocerlo, porque la única manera de conocer a Dios es a través de su incomparable palabra. Eso es religión. La religión es un compendio de opiniones e interpretaciones privadas de hombre. El cristianismo es la relación vital y verdadera de usted con Dios. Eso es cristianismo. Es lo que Dios hizo en Cristo en nosotros, por su gran amor con que nos amó. Aun cuando nosotros no le conocíamos, cuando nosotros no le amábamos. No conocer a Dios por medio de su palabra es no conocer a Dios. Decir que usted ama a Dios, pero no conoce su deseo y su voluntad expresado en su palabra, es una gran mentira. No se puede amar lo que no se conoce. Cada uno de nosotros había cometido el pecado más grande que se puede cometer, que es no amar a Dios, porque simplemente no le conocíamos. Yo no le conocía. Yo comencé a conocer a Dios cuando alguien me comenzó a hablar la exactitud de la palabra de Dios. Entonces ahí fue cuando yo comencé a conocer a Dios. ¿Ves? Y ahí entonces fue cuando yo de verdad comencé a amar a Dios. Así es. Sin embargo, hoy en día usted ha sido reconciliado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora eres un hijo de Dios con todos sus derechos y privilegios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así es. No fue que nosotros salimos de lo mejor del mundo, no, nosotros salimos de lo peor del mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Efesios 5, versículo 8, dice:
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, si Dios nos perdonó el pecado más grande que se pueda cometer por medio del sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos perdonará cualquier otro pecado que hayamos cometido en nuestras vidas? Cualquier pecado es, sin duda alguna, menor que no amar a Dios. Colosenses 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ve? Todos, absolutamente todos. Dios perdonó todos nuestros pecados, sin excepción. No dejó absolutamente ninguno que no nos haya perdonado. No hay pecado por el que Él no haya pagado la moneda que Él entregó, el cambio que Él entregó, el sacrificio que Él hizo, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, hay un punto muy importante en esto de amar a Dios, el cual lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, que dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta? Como la palabra de Dios nos amonesta, no se puede guardar rencor u odiar a un hermano y a la vez amar a Dios en verdad. Eso es imposible. Eso es una mentira. Eso es hipocresía. Así que es indispensable amar a nuestros hermanos como nuestro Señor Jesucristo nos amó. De esta manera corregimos nuestra comunión primeramente con nuestro hermano y luego nos alineamos con Dios en nuestra comunión y le amamos a Él, recordando que Dios nos amó primero. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.